Ponte a editar, hoy es un capítulo increíble. Carlos Raúl Pérez, el señor Milton Zambra. Estamos reunidos hoy aquí en el estudio Infocus y te vamos a hablar de que el tema de hoy está espectacular. Cómo potenciar tus ventas, la presencia de tu marca personal en las redes sociales utilizando el storytelling. Cuéntanos, Carlos Raúl, a quién trajimos hoy aquí. Tenemos a Milton, que es un especialista de verdad, no como esos que dicen, no, yo soy especialista. No, ese señor nos ha demostrado su especialidad y es un monstruo en el tema de storytelling. Hoy, al finalizar este podcast, el objetivo es que todos ustedes que están ahí del otro lado entiendan cómo hacer una historia en redes sociales que impacte en las redes, ¿ok? Dale, Perfecto. Milton. Ese es un compromiso. Bienvenido. ¿Lo vamos a lograr, sí o no? Sí, claro que sí. Bienvenido, Milton. Muchas gracias, espero no guardarme nada, así que, bueno, simplemente el storytelling, muchachos, es sumamente importante para cuando ustedes están iniciando las redes sociales. Si ya eres un creador de contenido, si quieres vender más, es sumamente importante este punto que vamos a conversar hoy en día. Del 1 al 10, ¿cuánto tú consideras de importante el storytelling al momento de tú tener una marca en las redes sociales? Yo creo que 12. Es sumamente Bueno. importante. El punto 10, o sea, la nota número 10 es la más alta y una de las cosas que muchas personas están dejando de lado al momento de vender. En estos días estaba viendo un poco el canal de Vilma Núñez y ella explicaba algo interesantísimo sobre ello. Ella es una excelente contadora de historias. Siento sinceramente, Vilma, si me estás escuchando, te mando un abrazo grande, que eres la reina en todo esto de la creación de contenido, pero ella se tiene que jugar muchas piezas para mantenerse siempre en lo que está en tendencia. Ella siempre ha dominado esa parte, su capacidad. Además, quienes la seguimos de hace mucho tiempo hemos notado que ella ha mejorado hasta la forma con la que habla, hasta el acento ahorita de ella es mucho más neutro y el contenido de ella siempre es poderoso. Pero ella estaba colocando unos ejemplos maravillosos, cosas que me inspiraron a mí también a mostrar un poco más de mi vida diaria y familiar, de cómo ella cerró contratos con grandes empresas porque decían, bueno, me encanta que eres un excelente coach, me encanta que eres especialista en lo que haces, pero también me gusta mucho ver que eres una mujer de familia, que a pesar de todo eso, pues te dedicas a tu familia, pasas tiempo de calidad con tus hijos y eso nos ayudó mucho a tomar la decisión de tenerte hoy trabajando con nosotros. Y eso es parte de saber contar una historia, porque si no sabes utilizar esos elementos para mostrarlos en las redes sociales, que es algo tan delicado, podría ser hasta contraproducente. ¿No crees, Carlos? Es que lo estábamos diciendo antes de que empezáramos este podcast. La gente muchas veces se le olvida el objetivo por el cual la gente utiliza las redes sociales, que simplemente es ver o enterarse de qué están haciendo los demás o cómo empezó. Era el tema de los amigos, de los familiares. Después, cómo fue creciendo, de que te interesaba personas famosas o personas que tenieran tu mismo interés. Entonces, cuando tú logras tener una historia que capte la atención de una audiencia, vas a tenerlos a ellos ahí pendientes, porque existen los creadores de contenido y los que visualizan simplemente el contenido. Si tú eres de lo que solamente ves, siempre vas a ser el que va a comprar. Pero si tú empiezas a crear, te pones del otro lado y puedes monetizar el tema en las redes sociales, que es lo que al final es el objetivo de las agencias de video marketing, de los editores que tenemos en la comunidad del Team Carapalia, etc. Una de las cosas que estaba diciendo Frank que es sumamente importante de Vilma Núñez es que ella, como ustedes saben, ¿cierto?, es una crack con respecto a todos sus servicios y productos que pueda vender, pero una de las cosas que más conecta con la gente es su storytelling, su vida, cómo ella se fue a España, ¿cierto?, cómo está viviendo en Miami, que es, creo que es de República Dominicana. Entonces, todo eso es como conecta con sus clientes, con las personas, porque hay muchas personas que quieren trabajar con ella, pero no se deciden a posiblemente al nicho que quiera ella trabajar, ¿cierto? Pero cuando ellas saben, las personas saben quién es Vilma Núñez y su historia, que está detrás de todo lo que ella vende, ahí es donde hace la conexión total con las personas. Sí, casi que ahí está la decisión de por qué comprarle a ella y no a otro. Justamente. ¿No? Porque Vilma, obviamente, crack, admirada, pero probablemente otras personas tienen hasta la misma capacidad o superior, pero nunca han vendido o no saben hacer una historia o no se saben mostrar y no saben utilizar estratégicamente las redes sociales y, como decimos, el consumidor o el espectador lo que compra o adquiere es el que mejor se vende, el que mejor se muestra. Y es por eso que tenemos que crear esos contenidos, ¿no? Por supuesto, y esa parte no es algo nuevo, es algo que se ha desarrollado con el tiempo. De hecho, podríamos decir que es una profesión, o sea, los storytellers son realmente profesionales en encajar. Hay diferentes modelos y te invito, si en este momento de tu vida estás realmente queriendo utilizar las redes sociales y los medios para alcanzar personas, para aumentar la conexión de tu marca, te invito a estudiar los diferentes
diferentes modelos, porque son patrones, son esquemas con los que tú vas a contar la historia que te van a ayudar. De hecho, nosotros estamos entrenando a los dueños de nuestras agencias y estamos creando módulos, ¿verdad?, especiales para los futuros editores dinámicos de élite, que son los editores que vamos a llevar al siguiente nivel a hacer este negocio de verdad. Y una de las partes más importantes es la capacitación para que aprendas a contar historias que tengan una finalidad, porque también tenemos que estar, que están esos historiadores, por ejemplo, esos que les gusta tomarse sus traguitos y se roban el show, pueden pasar toda la noche hablando y tú estás toda la noche escuchándolo. Son maravillosos, pero esto nosotros lo queremos hacer con una finalidad estratégica, no solamente que desarrolles tu negocio, sino que como agencia de video marketing o como editor de élite, tú puedes ayudar a tus clientes a que ellos también cuenten mejores historias, conecten, vendan más y fortalezcan ese enlace comercial entre el productor y el creador, ¿no crees? Sí, es que ahí es donde está el clic, ¿no? Cuando ya tú pasas y entiendes la estructura y el por qué el contar historias es beneficioso y lo haces para ti, practicas, te apoyas de la inteligencia artificial que ahorita es fabulosa para estos temas, después tú lo puedes asesorar y explicarle a otros cómo hacerlo. Y es cuando nuestros editores y nuestras agencias están saltando al siguiente nivel. ¿Por qué? Y siempre lo decimos aquí y en todos los espacios. El cliente realmente no sabe lo que quiere. Él ve el éxito de los demás y dice, no, yo quiero tener el éxito. ¿Cómo llegó esa persona al éxito? Con estas formaciones o estas capacitaciones que tienen, muchas veces se basa en simplemente ser un buen storytelling. Y no es solamente, como dice Frank, contar una historia como si estuvieses en una reunión. No, eso tiene una estructura, eso está estudiado, tiene un final, tiene un call to action y lo estás llevando, tienes claro quién es la audiencia que tú tienes en el otro lado de la pantalla. No le estás hablando a tu mamá, a tu hermano, a tu familia, le estás hablando a un potencial cliente y nunca se te puede olvidar quién está del otro lado mientras estás creando esa historia. No sé cómo tú, Milton, cuando has hablado o asesorado, cómo le das una estructura exitosa para un creador de contenido. Vamos a poner el ejemplo del señor Frank Infocus, el Carapaz. ¡Qué nivel! Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es saber quién es el héroe, ¿ya? ¿Quién es el héroe? Muchas personas creen que el héroe es la misma agencia, en este caso, ¿cierto? O la empresa a la cual le está vendiendo. Pero lamentablemente tienen ese error, tienen un error ahí de palabra o ¿cómo le puedo decir? O de objetivo. El héroe es el cliente. ¿Ya? Ustedes cuando hablan no tienen que hablar de ustedes, tienen que sí narrar su historia, pero diciéndole al cliente lo que ellos quieren escuchar. ¿Se entiende? Eso es lo primero que ustedes tienen que entender, que el héroe en esta historia es su cliente y no ustedes como empresa. ¿Se entiende? Así que es sumamente importante ese punto, Frank. ¿Qué crees tú que O sea, para aclarar, para dejarlo bien claro, yo estoy creando contenido para vender mis asesorías, ¿correcto? Claro. En ese caso, yo no soy el héroe es la persona a la que yo le quiero mostrar el vehículo con el que él va a poder superar una dificultad. Justamente. ¡Qué nivel! Entonces, Inteligencia cuando total. nosotros ya tenemos, ¿cierto? Cuando ya captamos quién es el héroe, nosotros lo podemos convertir en un guía para ese héroe. ¿Cómo lo podemos ayudar? Tenemos que captar también el problema, ¿ya? ¿Qué es el problema o cuál es el problema de esa persona? Tenemos que crearle un plan, ¿se entiende? Todo eso tiene que estar dentro de la estructura del storytelling. Obviamente después tenemos que tener un call to action, ¿cierto? Llamar a la acción en base a todo lo que tú estás creando, ¿cierto? A toda tu historia que estás contando. También el éxito, ¿cierto? Que obviamente que tú cuentas tu historia, dónde llegaste, cómo llegaste con tu plan, ¿cierto? Que tuviste éxito y al final el fracaso, ¿cierto? De por qué esa persona no puede tener lo que quiere si no fracasa, ¿cierto? Y no tiene tu plan y tu guía como tú lo eres como empresa. Bueno. Eso es más o menos la estructura de un storytelling. De verdad que ahí rompe muchos paradigmas, ¿no? Mucha gente puede pensar de vender, no, mira, yo soy tu solución, yo soy el que te va a enseñar, yo soy el que te va a llevar a tener éxito y muchas veces perdemos la visión de poner a ese cliente o ese potencial cliente como el verdadero héroe de la historia, ¿no? Por Así supuesto. es. Pero te voy a hacer una pregunta a ver si es verdad. ¿Qué es pasa verdad a que esas sabe. personas que dicen, no, es que yo no tengo una historia que contar? Todos tenemos una historia de contar. Perfecto. ¿Y si no tienen una historia, la inventan o no la inventan? No. Tenemos que crear una historia porque todas las personas tienen una historia detrás, ya sea, ¿cierto?, con su empresa o obviamente una historia personal que profundiza mucho más. Dame, Milton, un ejemplo de storytelling famoso de alguna empresa, marca, algo que pudiéramos como colocarle a la audiencia, a los muchachos,
para que ellos identificaran el poder del storytelling. ¿Tienes alguna idea clara ahorita en la mente? Yo creo o no? que este ejemplo que les voy a dar en este momento a toda la audiencia que nos está escuchando A ahora ver. es la historia o el storytelling de Coca-Cola en la Navidad, ¿cierto? Con el osito blanco. Es ¿Quién no verdad. conoce esa historia? Y con el mismo Santa, porque Justamente. para los que, Lo vi. discúlpenme si no lo sabían, tapen en los oídos a los niños ahí, Coca-Cola es quien inventa Es- Santa Claus, por eso el traje rojo con blanco y toda la cuestión, ¿no? Bueno, Coca-Cola, yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Con este storytelling. De verdad que el osito, ¿cierto? El blanco, en la Navidad, es pero una historia pero espectacular, sea como sea esté contado. ¿No, Carlos? Tú la has visto, me imagino. Claro, pero además de eso, a mí me gustan, las campañas exitosas siempre tienen un conflicto. Ese conflicto de cuando las personas hay una tramoya, hay un tóxico, Claro. hay una persona que me hizo daño, que hay una lágrima. ¿Tú recomiendas ir hasta esa parte emocional o quedarte en lo pragmático? Siempre tiene que ser una historia bien contada y narrada, porque siempre una persona va a estar, bueno, siempre como digo, bueno, sobre todo no es por nada, pero el módulo que nosotros estamos creando para la agencia, justamente de Storytelling, decimos eso, que nosotros con nuestra historia tenemos que llegar al corazón de las personas. Ahora, si nosotros tenemos que llorar para contar una historia, sí o sí esa persona tiene que conectar con nosotros de esa manera. Mira, y no les has dicho que ese módulo también tiene la parte de que desarrollamos desde Infocus un chat GPT que es especial para storytelling, brother, lo que te Justamente. puede ayudar. Y una pregunta, tú que fuiste el responsable de ¿cómo se llama? De entrenar esa inteligencia artificial, ¿en qué te basaste? ¿Qué principios, qué filosofía, qué libros? ¿De dónde salen las bases de las que nuestros agenciados y futuros editores de élites van a poder consultar en ese chat GPT? Bueno, yo tengo 10 años de forma de emprendimiento digital y este último tiempo me he dedicado a investigar y estudiar a muchos creadores de contenido, a empresas, ¿ya? No solamente yo pierdo mi tiempo en redes sociales, sino que también aprendo de ellos. Esa parte me encanta, bro. Entonces, lo que nosotros siempre tenemos que pensar es que si yo voy a crear un GPT, ¿cierto? Un GPT personalizado, bueno, eso obviamente está con el nombre nuestro, ¿cierto? Infocus. Tenemos que saber de todo un poquito quiénes son las personas que están haciendo bien, pero también las cosas que están haciendo mal. Y una de las cosas, o uno de los puntos más importantes, que es la persona que a mí me abrió los ojos y empecé a aprender demasiado con respecto al storytelling, es una persona súper famosa que se llama Donald Miller. ¿Ya? Donald Miller es un creador de libros, ya bestseller, y este libro, que a mí me encantó, que a mí me abrió la cabeza como hace 3 años atrás, se llama Cómo construir tu story brand. ¿Ya? Ese libro es donde todo lo que estamos hablando, más toda la experiencia que yo estoy teniendo con los creadores de contenido, con Infocus y con empresas o todo lo que yo he trabajado en mi tiempo, toda esa estructura del GPT está con todo ese conocimiento. Así que no sé si, Fran, se lo podemos compartir el GPT a todo el mundo. No, o eso es simplemente a la privado, gente. está loco. No, sí, ya está tampoco mucha- tan empezó fácil. tímido Tampoco. y ahora está Cálmate, regalando cosas por la- No, es lo que nos ha costado a nosotros. Yo siempre parto del principio que lo que vale no puede ser gratis, porque en la medida en la que tú das gratis simplemente se pierde. Las personas no comprenden. No es que no queramos darle. Ustedes saben que nosotros somos tremendamente generosos con todo lo que podemos, especialmente en conocimiento, pero hay ciertas herramientas que también hay que respetar a las personas que están invirtiendo pesado con nosotros para tener acceso a ese tipo de Así cosas, ¿no? Totalmente. Además que podemos hablar un poquito de cómo se está conformando ese pequeño grupo de asesorados en las agencias. O sea, cuando el grupo es pequeño, uno puede ya inmiscuirse y conocer un poco de la personalidad de cada quien y cómo cada quien va adaptando el mismo conocimiento, pero a su personalidad. Y es allí donde la historia y lo que nosotros les enseñamos es que ustedes tienen que entender y que son parte de la historia. Se tienen que creer la película, la tienen que vivir, pero no como para vanagloriarse o para vender humo, sino para que de verdad, muchas veces lo comentaba con Juan Pablo, uno de los asesorados, normalizamos nuestro día a día. Es verdad. Nos parece normal y, no, es que para qué yo voy a contar que fui hoy a Nueva York como Juan Pablo o que me vine en tren o que vi el monumento de la Estatua de la Libertad o X o Y. Hay cosas maravillosas, así vivas en donde vivas, que te pasan en tu día a día. Ese es el tipo de historia, obviamente, llevándolo hacia una estrategia y un objetivo que tú tienes que contar. O sea, desde lo más básico, no te tienes que hacer una cosa en Netflix, no te tienes que inventar algo nuevo, no tienes que hacer algo extraordinario, sino simplificar lo que ya tenemos y trabajar con lo que tenemos. Una de las cosas que
Uno de los errores que siempre he detectado en los creadores de contenido, en las empresas sobre todo, más que los creadores de contenido, porque obviamente que ellos igual obviamente tienen fama, ¿cierto? Tienen seguidores y obviamente lo están haciendo más bien que las empresas. El problema que sucede normalmente con las empresas, más que con los creadores de contenido, es que no hacen una conexión de Reels, ¿cierto? De posts con las historias. Y eso es fundamental. Cuando tú quieres vender algo por Reels, tienes que conectarlo con las historias. Es decir, cuando tú creas un Reel, ¿cierto? Y tú quieres vender, tú tienes que conectar las historias con ese Reel. Entonces, el problema que sucede, incluso para que lo puedan anotar, ¿cierto? Todo lo que nosotros hacemos en post, en carruseles, ¿cierto? En Reels, en TikTok, todo lo que sea, lo tenemos que conectar con las historias, porque las historias hacen cómo se produce el producto, ¿cierto? Cómo se creó ese video, y eso conecta. Cuando la gente sabe lo que está en tras bambalinas, ¿cierto? O tras cámaras, es ahí donde existe la conexión total con la empresa. Este hombre es un poeta, Por favor. pero estamos en otro nivel de explicación. Yo pienso que si no anotaste ese tips, ahora quiero agregarle algo con tu permiso que me parece muy importante. Lo que él explica está claro, pero no quiero que se vayan por la mala interpretación de que tú publicaste un Reels y lo compartiste en tus historias y eso es a lo que él se refiere. No es de eso de lo que estamos hablando. Un Reels, compartir unas historias es algo completamente neutro. Él se refiere a darle contexto, a mostrar Así lo es. que viene por detrás de eso. Te explico, el feed es para un video culminado y las historias son historias, el estatus es estatus. Se trata de que tú compartas de manera no editada, de manera muy orgánica, qué es lo que pasa durante tu día y cómo tú llegas a lo que tú llegas, porque al final eso es a lo que las personas están buscando, les entretiene y si tiene una estrategia y una finalidad es muy poderoso. Te pongo un ejemplo. Tú eres una chica linda y te vas a una fiesta y te tomas una tremenda foto de repente con Daddy Yankee. No sé, pon el artista que a ti te guste. Una tremenda foto y la publicas en tu feed. Esa foto final es lo que va en el feed. La persona te dice, wow, qué espectacular. Perfecto. Pero en las historias, tú vas desde que te maquillas, desde que te estás maquillando, te estás arreglando, bajas el ascensor, voy a una presentación en vivo de alguien muy especial y se los voy a mostrar y de repente cuando estás allá no puedo creer que estoy tan cerca, me parece que voy a... No lo puedo creer, me tomé una foto con fulano y sabes que anda a verla en mi feed porque este es el mejor día de mi vida. O sea, fíjate cómo una cosa se convierte en una historia y eso es lo que las personas buscan. Por eso el formato vlog, que quiero aclararle, cuando es vlog con B pequeña, es de video, historia, y cuando es con B es cuando es escrito. Entonces, ese formato está tan vivo en YouTube, porque hay personas que son excelentes contadores. O sea, el tipo te cuenta visualmente todo, cómo va metiéndose las llaves, abre el carro, prende, llega al trabajo, prende la computadora, y tú te estás como un tonto viendo eso. Y enlazo el poder de las historias con lo que decía Carlos de cómo nosotros tenemos... No sé ni cómo llamar esas grandes ventajas de minimizar, de normalizar lo que nosotros somos. Antes de venir a vivir en New Jersey y en Nueva York, brother, yo gastaba horas viendo videos de cómo era por acá para intentar aprender, entender, buscar. Era mi sueño, lo visualizaba, me imaginaba entrando en el tren de Nueva York, me imaginando en un barco viendo la Estatua de la Libertad, me imaginaba yendo en el Empire State. Ahora voy como si fuese la cosa más normal del mundo. Y se me olvida que hay muchísima gente que está en la posición en la que yo ya estuve. Ahora imagínate si yo te hago un clic cerebral y te digo, hay muchas cosas que tú nunca has vivido, nunca imaginas, nunca imaginarás y que muchas personas realmente consumen y necesitan. Entonces, es por eso que no importa el tamaño de tu historia, poder contarla es algo que puede ser muy inspirador para los demás. ¿No crees, Milton? Y el tamaño de la audiencia también es importante. No crean que porque tienen 500 personas que lo siguen, Es verdad. no son famosos o no pueden vender su historia o no pueden vender su producto. Porque si ustedes se dan cuenta que si ustedes tienen 500 personas que son reales, que lo siguen, pon esas 500 personas en un lugar donde te pueden ir a ver. En a un una teatro, sala, en en una un sala, gentío. ¿cierto? 500 personas Ahí son te tiemblan demasiadas. las piernas, ahí te tiemblan las piernas, al más guapo le tiemblan ahí, ay, no sé, me trago. En cambio, cuando están allí, sienten que son poquitas. Exactamente. Justamente. Entonces, no creas que tu historia no va a llegar o no va a profundizar, ¿cierto? O no va a llegar al corazón de las personas cuando es una historia bien contada. Y aquí quisiera tocar el tema de que no sé qué han sentido ustedes cuando antes se utilizaban mucho los influenciadores. Yo siento que ha bajado un poco el tema de los influenciadores, pero si bien es cierto, marcas todavía utilizan personalidades
no tan famosas para vender sus productos. ¿Por qué? Porque esas son las personas que saben vender realmente y genuinamente, es decir, que se sienta más orgánico un tema de una promoción de una marca. Entonces ya no estamos viendo tanto como antes el tema de buscar influenciadores, pero siempre se mantiene y eso me pasa a mí. O sea, ¿cuántos creadores de contenido no hay cosas de que te recomiendan cosas en Nueva York? Las 5 cosas. Y el que tú menos conoce, ese casi que es el que más te capta porque sabe contar la historia de una forma Es verdad, que te dice, yo completamente. tengo que ir para allá porque este tipo me lo presentó espectacularmente. Es verdad. Justamente si nosotros empezamos ya a estructurar una historia, ¿cierto? Una historia, por ejemplo, de Instagram, todos saben, ¿cierto?, que tiene que tener un gancho, ¿cierto?, una estructura y un call to action, o un cuerpo y un call to action, ¿cierto? Si se dan cuenta, es lo mismo que un storytelling, porque si yo no te engancho y no te cuento una buena historia, tú no vas a enganchar, no vas a ver la historia, pero cuando es, como dice Carlos, una historia bien contada, sí o sí lo va a ver, no importa que dure 40 segundos o un minuto. Yo el único consejo que le puedo dar a las personas en cuanto al tema de Instagram que me funciona muy bien son los espacios de vacío. O sea, cuando yo llevo una secuencia constante de muchas historias, la audiencia baja. Actualmente yo debo estar como por los 8.000 visualizaciones más o menos por historia. Pero ¿qué pasa? Cuando yo voy colocando, ese 8.000 va bajando 7, 6, 5, 4, llega a 500, 300. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es que cuando yo hago una pausa de por lo menos 24 horas y vuelvo a empezar, esas primeras historias se vuelven a disparar. No sé si tiene que ver con el alcance, con la poca retención. Generalmente estoy colocando historias sin una estrategia específica cuando no estamos en lanzamiento. Cuando estamos en lanzamiento soy más enfocado en lo estratégico porque tenemos cosas que ofrecer. Pero siempre se genera esa interacción. Por ejemplo, ahora estuvimos haciendo algo súper típico, le comentaba a Carlos, en Venezuela se come pescado frito en la parte de la playa, ¿no? Es algo que relaciona mucho con el mar y es algo que quiero que veas desde 2 puntos de vista. Primero, la historia de que lo hicimos aquí en New Jersey y muchísima gente se conectó. Personas que también como nosotros han migrado y que de una u otra manera eso les generó cierta sensación. Luego yo me encargué en las historias de grabar los momentos más específicos de sensación. Entonces eso es algo muy importante que hacen los verdaderos contadores de historia. Ellos te transmiten la sensación. O sea, no es lo mismo tú decir, no, me levanté en la mañana y me fui al parque, a decir, me levanté en la mañana cuando sentí esos rayos de sol que me golpeaban y salí, sentí el olor de la grama fresca, recién cortada. Eso te conecta, hace que tu cerebro esté en otro nivel. Entonces, en este caso, ¿yo qué hacía? Ponía, ¿sabes? El aceite sonando, los tostones entrando en el aceite, el pescado girando. Entonces, claro, cualquier persona que ha vivido esa experiencia te traslada a ese momento y tú comienzas a ganar ese corazón. Entonces, fue una cantidad de interacción que si hubiese estado vendiendo pescado, los vendía todos, pero no era lo que quería. ¿Pero qué quería yo? Pues reafirmarle a las personas que sobre todas las cosas y con tanto trabajo que tenemos, nosotros podemos también disfrutar la vida, porque eso lo hicimos un lunes y ya el domingo también habíamos estado en tu casa descansando. Poder tener esa libertad es algo maravilloso y quizás es algo que muchas personas añoran. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Cuando tú conectas una estrategia, quiero decirle a las personas, mira, el estilo de vida que yo tengo me permite hacer este tipo de cosas y luego los conecto con lo que ellos están sintiendo, yo fortalezco mi humanización, ¿me entiendes? Las personas se conectan conmigo porque ellos dicen, bueno, el loco también le gusta comer pescado frito, también se divierte un domingo, también le dedica tiempo a su familia y eso es tremendamente importante. Si no, se entretiene. Hay que hacer contenido de entretenimiento porque si no creas lo opuesto. Si siempre estás vendiendo, si siempre estás publicando acerca de tu producto o servicio, si siempre es el mismo tema, vas a aburrir. Vas a aburrir porque no hay forma, tú tampoco, y nosotros siempre decimos eso. Si tú no consumes a personas que hacen eso, ¿por qué tu audiencia te va a consumir a ti? O sea, tú tienes que ponerte del otro lado. Tú tienes que ver cuáles son las cuentas que yo más sigo, quiénes son las personas que yo más sigo y estoy interesado. Entonces, esas personas lo hicieron con una estrategia. Replícala. No te digo ni siquiera que la copies o que te crees el mismo perfil, pero sí entiende el trasfondo de por qué ese mensaje y la forma que esa persona te lo está diciendo te está enganchando. ¿Es o no es? Justamente. También, Seguro esas personas están siendo asesoradas por este tipo. no, igual también Habla claro. tenemos que igual considerar también cuál es el nicho de tu empresa. Eso igual es sumamente importante porque a veces hay personas, ¿cierto? Hay creadores de contenido que están vendiendo cursos. Vamos a hablar de los errores. Vamos a hablar de los errores en storytelling. Sí, claro. Esas personas que hacen o que no lo hacen bien, ¿por qué no tienen éxito haciendo storytelling? Porque no cuentan una verdadera historia y no la cuentan
como la gente la quiere escuchar. Como decía Frank recién, un punto que es sumamente importante, cuando él decía que se quería comer un pescado frito, posiblemente a la gente le va a gustar, pero si hace freír, ¿cierto? El sartén, que esté resonando el aceite, eso es lo que conecta con la gente. Exactamente. Y no simplemente un pescado que esté frito. Otra cosa que estamos viviendo en esa época donde las personas están demasiado ansiosas, demasiado estimuladas y, ¿sabes? Ese bendito scrolling está atacando tan duro. Pienso que es muy importante que las historias ya no sean tan que tú quieres como esperar a que las personas se enteren lo que está pasando al final. Yo creo que tú tienes que entrar de una vez. Por ejemplo, voy a hacer pescado frito y dice, hoy voy a hacer un pescado frito el lunes y lo pones en un letrero, lo pones en un título súper grande que las personas sepan directamente de qué va a ser todo lo que tú vas a hablar. Porque después que se pasan la primera, por ejemplo, en el caso de las historias, tú sabes que si tú tocas la pantalla, pasas a la siguiente historia de la misma persona. Pero si desliza para un lado, así tengas 100 historias, no las ves, pasas a la otra. Entonces tú necesitas ser muy estratega. Otra cosa que le puedo recomendar a las personas que funciona es no quedarte en el mismo lugar en la historia. O sea, si comienzo a hablar aquí, hoy voy a grabar aquí con Milton, si la próxima historia es y Milton me va a contar en el mismo lugar, ya pierdes 50% del alcance. Tienes que cambiarte, voltear, o sea, cambiar el ambiente y crear ese entretenimiento, como dice Carlos, para que la gente realmente se quede amarrado. Creo que eso es muy importante. Ahora, les hago una pregunta que me parece que va a ser interesante para aclarársela a las personas. ¿Qué pasa con esas empresas que quieren tercerizar las historias? Soy dueño de una tienda de ropa, soy dueño de una panadería, pero quiero que mi community manager me haga las historias y yo estoy en Estados Unidos y el tipo está en Colombia, está en Argentina. ¿Cómo esa persona cómo nosotros resolveríamos eso de crear las historias? ¿Sirve que pongan unas historias editadas, formato, un video? ¿Sirve que compartan en las historias lo que están publicando en el feed? ¿O cómo creen ustedes que se puede resolver eso? Para mí es un tema, nosotros hemos dado el servicio de manejo de redes sociales, ya no lo hacemos. O sea, no lo hacemos hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros ya determinamos que el cliente es el que verdaderamente reconoce y conoce su negocio y es el que verdaderamente puede crear una historia de ser contada. Uno le puede dar la asesoría de cómo es esto que estamos haciendo nosotros lo hacemos, le explicamos y le explicamos y le explicamos para que él entienda el poder de esto. Porque, como lo dijimos en un principio, muchas veces no saben cómo las otras marcas tienen éxito y ellos simplemente quieren el éxito. Entonces nosotros le enseñamos el camino a ese éxito. Pero tú simplemente publicar un reel, compartirlo en historia, publicar un post editado, publicarlo en historia, ahí estás perdiendo mucho. Vas a tener cierto alcance, pero es imposible que vendas solamente con eso si no tienes una persona dentro de tu equipo o que sea el dueño o que sea el encargado o una persona carismática, que tú la pongas como la humanización de tu marca. O sea, que esa persona represente a la marca, que venda los valores, que venda los beneficios, que explique el producto de la forma más orgánica posible, no de venta, no de venta. O sea, la venta es una consecuencia de, casi siempre en las redes sociales, yo siempre digo, las redes sociales no son para vender, pero cuidado si no vendes. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que hacer un contenido muy atrayente y que venda tu producto sin que el espectador se dé cuenta. Al momento que se dé cuenta, pasa al siguiente porque no, me quiere vender. Y hay rechazo a la venta. ¿Y cómo logras tú saber eso cuando las mismas personas te preguntan, ¿y dónde lo consigo? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cómo hago para tener uno? ¿Y cómo hago para pertenecer? Ahí tú entiendes que tu contenido está cumpliendo su misión. Pero si tú, por ejemplo, me pasaba mucho en Brasil que trabajábamos con tienda de ropa, entonces, por ejemplo, notamos la diferencia de una tienda de ropa que quería que nosotros le hiciéramos las historias y nosotros estábamos súper limitados a una que contrató una muchacha que era buenísima. Entonces, cuando llegaba mercancía, ya ella estaba grabando. Prepárense que lo que está llegando aquí es sorprendente. Y ella misma abría las cajas y miren esto y este color y cómo será. Y la gente ya se volvía loca preguntando. Entonces, claro, yo puedo hasta hacerlo, pero no me va a quedar igual porque yo no soy la persona que conecta. Y luego de eso, cuando las personas me preguntan, ¿tiene talla S? Ahí yo tengo que llamar, Carlos, que si tiene talla S. Ahí Carlos me dice, dile que sí hay. Ahí yo le digo, sí hay. Ya compró en otro lado. Ya compró en otro lado. Entonces, esa parte hay que explicársela a los clientes, que una cosa es la publicación y otra es el feed. Sin embargo, una cosa es la publicación y otra son las historias. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de nuestras agencias, que muchos de esos nuevos empresarios o personas no tienen una experiencia tan clara en esto, ¿qué es lo que yo les sugiero? Nosotros podríamos hacer, Milton,
un cronograma sugerido de historias también. Entonces, el lunes las historias van a tener esta finalidad y se le dan algunos ejemplos para que ellos intenten replicarlo a su manera. Y eso les permita también, primero, tener una idea, segundo, un modelo que luego ellos puedan personalizar. ¿Qué te parece esa idea? Sí, justamente, y con lo que estaban hablando recién, es sumamente importante saber cuando uno terciariza, ¿cierto?, su empresa, su marca, lamentablemente ya no es algo que está ganando dinero por pasión, sino que lo están haciendo por negocio. Cuando tú quieres tercerizar lo que a ti te apasiona, entonces no te apasiona tanto, porque eso lo haces como contando una verdadera historia, como lo hace Frank, ¿cierto? Por eso hay 200.000 personas que lo siguen, porque imagínate que Frank tercerizara todo lo que hace. Obviamente perdería el alma al negocio, Infocus, él, todo. ¿Por qué? Por no querer hacer cosas que a él en realidad le apasionan. Entonces, esa es una de las cosas que las empresas y las marcas no venden cuando quieren tercerizar ese tipo de contenido, que en realidad el alma del negocio es el corazón de uno mismo, ¿cierto? No, es que reflexión. Entonces, ¿Qué puede decir uno después de esa reflexión del señor Milton? Oremos. no, y aparte de eso, lo que está con sigue. respecto a lo que estaba hablando Frank también, justamente sí se puede hacer una programación, ¿cierto?, para que nuestras agencias puedan tener ese tipo de programa de historia, pero siempre y cuando podamos cumplir con el estándar de Reels. Es decir, yo le puedo crear una historia, ¿cierto?, pero en base a qué Reel tú vas a poner. Porque si yo digo, ya sabes qué, hoy amanecí con toda la energía, yo no voy nunca al gimnasio, yo voy, pero un ejemplo, y hoy voy a empezar en el gimnasio. Eso te reestructura toda la semana. Entonces, para hacer una programación de historias, tiene que estar obviamente de la mano con todo lo que nosotros vamos a crear para la semana. Eso es lo que nosotros también podemos considerar. Y nosotros también, como todo el mundo, nosotros recibimos mentorías. Nosotros invertimos en que personas como Milton, personas que tienen más conocimiento o más tiempo en este tema o tienen otro enfoque, nosotros pagarles para que nos den ese conocimiento y nos acorten el camino. Esto es una curva de aprendizaje. Uno invierte para que aplanar esa curva. Es decir, yo no quiero invertir más tiempo, más dinero, porque eso me representa demasiada lentitud en lo que nosotros queremos. Y nosotros queremos llegar al éxito lo más pronto posible. Y una de las cosas que hemos aprendido es esa. Una estructura, una base que tú le puedas dar, y eso es lo que estamos creando para nuestras agencias, ya darle el paso a paso, la comida picadita para que ellos vayan, mira, tengo que hacer A, B y C, y si no te funciona la segunda semana tienes que hacer D, C, A, y después tienes que hacer para que tú entiendas cuál es el propósito, porque eso ya está estudiado. Claro. Ya esa gente ha hecho 10.000 millones de prácticas, tienen métricas, han probado con otras cuentas, ya tienen el conocimiento, ya ellos invirtieron el dinero que ya nosotros no tenemos que invertir, sino en el conocimiento. Y ya cuando esas personas nosotros lo estamos adquiriendo, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Obviamente, pasársela a las personas que confían en nosotros, porque nosotros no nos guardamos nada. Si a nosotros nos funciona algo, si nosotros estamos teniendo éxito en algo, nosotros queremos que la comunidad se beneficie de todo esto. Y esto es una rueda que nos gira, una sinergia que nosotros estamos allí vibrando en las mismas frecuencias. Y eso es lo que nosotros queremos que a todo el mundo le quede claro de cómo funciona Infocus en los distintos niveles. Si quieres aprender a editar, si ya sabes editar y quieres ser un editor dinámico de élite, también te podemos ayudar. Y si ya estás en el nivel de que quieres tener tu propia agencia, también tenemos una capacitación y una formación que nos estamos haciendo un esfuerzo titánico. Hemos pasado semanas de verdadera creación de contenido de un valor que muchas veces yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno decía al principio, bueno, sí, vamos a hacer esto, pero ahora uno a la hora ve, uno dice, ¿qué valor tiene todo esto que estamos dando? ¿Qué gordito, como nosotros nos gusta decir, está quedando este contenido? Y es una bomba atómica realmente de lo que van a recibir con estas mentorías. Completamente, porque es increíble como una idea, cuando tú tienes la idea, comienzas a desarrollarla, la estructura, después pagas una mentoría para darle fuerza y más forma a todo eso. Cuando tú comienzas a verlo, es sencillamente espectacular. Y nosotros no podemos darnos el lujo, Carlos Raúl, de normalizar ni minimizar lo que nosotros estamos haciendo, porque muchas personas todavía no creen en nosotros y tenemos la misión de demostrarles que nosotros, Milton, ahora contigo también, nosotros vamos a revolucionar la creación de contenido a partir de esta comunidad. Una comunidad que cada vez está más sólida, que está creciendo sola, que se está fortaleciendo. Ya abrimos 10 agencias, mano. ¿Sabes lo que es abrir 10 agencias? Personas
que están invirtiendo, que están comenzando a sentir el valor de la inversión que hicieron, que están aprendiendo, que están entendiendo, y ahorita vamos a potenciar eso porque aparte de enseñarles a hacer el negocio, vamos a meter unos módulos especiales de mentalidad porque sabemos que muchas veces el bloqueo es espiritual, es heredado, es mental, y nosotros tenemos que destapar todo eso para que cada quien llegue a su máximo potencial. Ahora, súmale a eso que salimos de las agencias y nos presentamos como siempre, viene la rueda trae, la rueda gira, pero así como gira y avanza, trae cosas nuevas que tú tienes que entender. Estamos identificando que tenemos agencias que necesitan editores de un nivel que no es el nivel promedio. Entonces tenemos ¿cómo se llama? Tenemos una comunidad creada donde está desde los que están empezando hasta los que están más avanzados. Y nos dimos cuenta que esos avanzados tienen un potencial tremendo de trabajo y los vamos a sacar aparte para ponerlos a trabajar de manera profesional. Y en el próximo capítulo de este podcast, nosotros le vamos a contar cuál es la diferencia entre un editor y un editor de élite. Te vamos a poner toda la diferencia, a ver en cuál tú te encuentras, a ver si compartes nuestra visión, porque lo que viene es grande. Y es que no puede parar, no puede parar. De hecho, ¿cómo se dice cuando... Jubilar no es, pero ¿cómo se dice cuando? O sea, eso tiene que ser una palabra que existe, pero no sé ni si existe. Imagínate lo que está pasando. Por ejemplo, el caso de los editores que nosotros tenemos que tienen muchos años haciendo su trabajo normal de lunes a viernes, sí, y luego de entrenarse con nosotros, luego de la asesoría, luego de trabajar, tomaron la decisión de dar ese salto de fe, renunciar a sus trabajos y vivir solamente de la edición de video. Y no solamente eso, Carlos, están viviendo mucho mejor de lo que ellos esperaban. Pero ¿cómo se llama eso? Los retiramos, los jubilamos. Retirando, cortaron las cadenas que los oprimían. Aquí nos ponemos ya a hacer una campaña. Pero lo cierto es que lo estamos logrando. Son los casos de éxito que estamos logrando. Son las cosas que te motivan a lograr. Imagínate cambiarle la vida a personas, cambiarle la calidad de vida a familias completas. Bro, o sea, es espectacular porque es una idea donde ellos ganan plata, nosotros ganamos plata, las agencias ganan plata. Y ¿saben qué es lo más hermoso? Clientes que están recibiendo beneficios. Cuéntenle rapidito entre los dos lo que nosotros estamos haciendo con Juan Manuel Ortiz. Cuéntale ese hombre que está haciendo un curso que él también está ayudando a migrantes que vienen acá a ganar dinero. Dile cuántas esas personas ganan dinero, bro. Y son personas que tienen un súper negocio, pero le falta el vehículo. Tú tienes aquí un súper negocio, una estructura. Aquí está el éxito, pero no sabes cómo llegar del punto A al punto B. Y es donde nosotros entramos en la ecuación. Cuéntale un poquitico. Sí, esta persona es un real estate muy exitoso aquí en New Jersey, en la ciudad donde nosotros estamos, en el estado donde nosotros estamos, en la ciudad de Elizabeth. Y él tiene un método en el cual puede hacer ganar mucho dinero a personas dentro de la comunidad latina sin tener licencia en real estate. Entonces, ¿qué quería hacer él? Un curso. Mira, es que yo tengo este conocimiento, lo quiero compartir con muchas más personas porque en verdad tengo hasta para referir muchos negocios, los pierdo porque no tengo quien me ayude, porque mi tiempo es finito. Entonces, bueno, él ya tenía la idea, nosotros le dijimos, vamos a ayudarte, te vamos a crear una estrategia de contenido con base, obviamente, en videos y vamos a potenciar ese mensaje. O sea, ese mensaje que tú tienes tan poderoso, imagínate, si va de boca en boca, sí, puedes llegar a mucha gente y el boca a boca es muy efectivo, pero no vas a ser global, no vas a llegar a una audiencia segmentada, no vas a llegar a una audiencia de la cual tú de verdad te posiciones como una autoridad. Le hicimos su plan, tiene un lanzamiento y ahí es donde entra este señor en el lanzamiento de la estrategia y cómo lo ha logrado. Pero que no le hemos dicho, lo trajimos desde Orlando, o sea, lo trajimos desde Orlando. Ni Mickey lo pudo retener allá, ni Mickey Mouse. Allá estaba con las orejitas y aquí está de traje. Lo trajimos de Orlando para New Jersey, gracias por la confianza, te lo digo públicamente. Milton es un hombre que viene con un poder de estrategia impresionante y que se complementa muy bien. Así como este señor y yo nos complementamos un momento, la estrategia con la creación de contenido, ahora tenemos estrategia, creación de contenido y vamos a un nivel más arriba con Milton. No, y aparte de lo que estaba hablando de Juan Manuel, aparte de ya conocerlo bien, porque estamos trabajando de la mano todos los días con él y con Lexi, que es su esposa, le mandamos un saludo. Un abrazo ahí grandote. Una de las cosas, Frank, que nos pasó el día domingo, que estaba dentro del cronograma, ¿cierto?, del programa del pre-lanzamiento que nosotros estamos creando en este momento, fue la historia que estábamos creando una historia, ¿cierto?, ya que estamos hablando del tema, ¿cierto?, del storytelling. Ellos estaban comiendo y dije, muchachos, les voy a crear un guión en el cual ustedes se sientan sumamente tranquilos, ¿cierto? Y muy normal, comiendo en un día domingo, lo que no podían hacer antes cuando llegaron, ¿cierto? Porque
Ellos trabajaban en un car service, car wash, ¿cierto? Como se llama eso, lavado de auto, de lunes a lunes, como muchos, ¿cierto? Muchos latinos, es la historia muy similar a las personas que están llegando acá, ¿cierto? A Estados Unidos. Y ¿sabe qué? Porque nosotros estamos haciendo la estrategia de entrar a toda la gente que está interesada, ¿cierto? En saber del curso, de comprarlo, a un grupo de WhatsApp. Entonces, hicimos esta historia, que la gente ellos estaban comiendo el día domingo, y ¿sabes qué? Pero explotó ese grupo, de verdad. Todo el mundo empezó a comentar, empezaron a hablar. ¿Por qué? Porque no estábamos vendiendo nada, sino que simplemente estábamos compartiendo una historia que un día domingo, como hace mucho tiempo atrás, bueno, que ya llevan harto tiempo trabajando en esto, pero antes cuando ellos llegaron, ellos no podían darse esa licencia de poder comer un día domingo en familia. Y eso, muchachos, es sumamente importante en lo que nosotros estamos creando y también, ¿cierto?, al punto que estamos llegando con este tema, que conversando, ¿cierto?, y hablando con una historia, ¿cierto?, de storytelling, eso puede ser muy, muy pro para cualquier tipo de historia bien contada. Mira, y algo que no se nos puede escapar, en ese lanzamiento, ¿cuántos empleos estamos generando y de dónde salen esas personas que participan? Una barbaridad, ¿De tenemos un dónde equipo son? completo. Tenemos en Chile, tenemos en Argentina, tenemos en Venezuela, tenemos en México, ¿no? Todos del Team Carapalia. Todo, Sí. todo, Como no sabe el hay equipo, forma. ¿no? No hay Nosotros forma. vinimos aquí solamente a contratar la gente de nuestra comunidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo que dicen, era el promedio de las personas con las que te rodeas. Nosotros estamos muy enfocados en el éxito, estamos muy enfocados en entender. Te pido, por favor, no te pierdas el próximo capítulo que vamos a grabar, Carlos y yo, sobre cuál es la diferencia entre un editor promedio y un editor de élite, donde tú vas a entender bien lo que nosotros te estamos explicando. Cómo tú puedes cambiar tu vida a través de un sistema, de un formato, de un negocio que realmente está funcionando. No para que lo hagas con nosotros directamente, pero por lo menos para que esa semilla esté ahí creciendo y comprenda las oportunidades que tú hay. Porque el verdadero sueño americano cambió. O sea, ya tú no tienes que venir a los Estados Unidos a trabajar en un car wash, en un restaurante, a trabajar de Uber manejando 16 horas al día. Así Tú es. puedes desde la comodidad de tu país ganar en dólares y disfrutar el verdadero sueño americano, porque si hay algo que yo te puedo decir, sinceramente, creo que a todos nosotros nos gustaría tener el mismo dinero que tenemos acá, pero en la comodidad de nuestro país, y lamentablemente no tenemos esa oportunidad, pero tú a lo mejor sí la puedas tener. Señores, yo creo que es suficiente, ustedes me dirán. Último mensaje aquí para esta audiencia que ahora se Échales una engancha. historia, por favor. Bueno, ¿qué historia le voy a contar más que esta? Si se dieron cuenta, comenzamos, ¿cierto? Comenzamos con una introducción, el tema, hicimos una historia y ahora estamos terminando con un call to action para que tú también puedas unirte a nuestra comunidad que es Team Carapalia. Así se crea una buena historia. ¡Qué nivel, Carapalia! favor. Nos vemos en el próximo capítulo. No pierdas el tiempo, Carlos. Y ponte ahí. Chao. Chao, chao.